Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta exposición que vamos a hacer el día de la fecha, que está relacionada con el ciclo de disertaciones sobre la tributación local, el Quo Vadis de la tasa de seguridad e higiene. Bueno, bienvenidos a todos. Les pido por favor que mantengan los micrófonos apagados para que podamos hablar y nos podamos escuchar bien y que los expositores no tengan ruidos que intercedan. Le voy a ceder la palabra al doctor Pablo Revilla para que les cuente un poco de las actividades que tenemos en nuestra casa de estudios. Bueno, muchas gracias, Sabrina. Bueno, Envíamete. muchas gracias a todos los Cargo el amigos Sí. celular. que nos acompañan nuevamente. Les pedimos por favor lo de los micrófonos. Un gusto ver tantas caras conocidas después de unos años que venimos organizando estas actividades. Con Patricio Urresti pensamos cuando hicimos la reunión pasada, ¿se acuerdan? La de ingresos brutos y coparticipación. Uno de los temas que surgió ahí y que dijeron los expositores y que nos preocupó mucho que dijeron que para el 2026, para el próximo año, la tasa de seguridad y higiene va a reemplazar al impuesto sobre los ingresos brutos en nivel de controversia, en nivel de conflicto, en nivel de problema. Y nos parece que un poco el pronóstico se está cumpliendo, así que queríamos hacer una revisión específica sobre esta tasa tan problemática y por eso tenemos a tres especialistas muy reconocidos que sabemos que tienen y manejan muchos conflictos en este tema, así que eternamente agradecidos a los tres. Luego la doctora Zambaglione les va a leer los currículums y yo simplemente les quería recordar las próximas actividades que tenemos en nuestro centro, que recuerden que son gratuitas. El miércoles 2, el próximo miércoles, tenemos en la Comisión de Tribunales Fiscales, donde van a analizar la implementación de la inteligencia artificial ante los tribunales fiscales, qué desafíos y qué propuestas existen. El próximo miércoles, el 19 de noviembre, tenemos una conferencia de un profesor francés, Patricio Mosbernard, sobre empresas y principios de derechos humanos en la política fiscal. Y al día siguiente, el jueves 20, una charla sobre la Comisión de Tributos Internacionales, la certeza tributaria en el entorno de incertidumbre para la cooperación tributaria internacional. Así que los que quieran inscribirse y participar, y además mañana tenemos presencial y virtual la entrega del doctorado honoris causa al doctor Gabriel Casado Ollero, que también están invitados. Así que esas serían nuestras próximas actividades. Será un gusto si pueden compartir con nosotros y verlos ahí. Muchas gracias, Sabrina. Muchas gracias. Bueno, voy a proceder a presentar al doctor Enrique Condorelli, que nos va a hablar del hecho imponible, la individualización del servicio, prueba de su prestación, actividad o bien que puede ser sujeto a inspección. El doctor Condorelli es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral, titular del estudio Condorelli y Asociados, con radicación en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es autor del libro Las medidas cautelares tributarias en la provincia de Buenos Aires, de Editorial Platense, autor de varios capítulos en diferentes obras colectivas, en libros de derecho tributario, autor de múltiples artículos de doctrina en la maestría, participante como expositor ponente de diversas jornadas, talleres y congresos en materia tributaria. Es miembro de la Asociación Fiscal de Estudios Fiscales, profesor por concurso en la Cátedra 2 de Materia de Finanzas y Derecho Financiero en la Universidad de La Plata, profesor de posgrado de la Maestría en Derecho Tributario en la Universidad Austral, director de la Diplomatura de Tributos Locales en la Universidad Austral, a cargo de la columna de Jurisprudencia Tributaria en la revista Viva de REPAR desde el año 2010, invitado a disertar en diferentes concursos, seminarios y talleres de la materia, y director del Observatorio de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de La Plata. Le cedo la palabra al doctor Condorelli. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un honor estar en la UBO por primera vez, con tan prestigiosos colegas, muchos conocidos. Veo acá algunos queridos colegas en la pantalla. Y Pablo, te agradezco la invitación, a Patricio también. Y participar, la verdad que en esta tan querida universidad es un enorme privilegio. Es la primera vez que tengo la posibilidad de hacerlo, así que
agradecido por la invitación y realmente me siento muy contento de poder tener estos minutos para compartir con ustedes. Respecto al tema que nos convoca, cuando Pablo lo hace, él quería una participación específica de lo que es provincia de Buenos Aires, ¿no? Sin dudas, digamos, la jurisdicción con mayor conflicto en materia de tasas, o una de las mayores complicaciones que tiene las empresas, los contribuyentes, y sobre todo por la cantidad de municipios y la originalidad de los diversos hechos imponibles que tienen los distintos municipios, la diversidad de partidos políticos que gobiernan los distintos distritos en terreno bonaerense, la enorme cantidad de procedimientos administrativos que cada ordenanza fiscal de cada uno con ellos en esta autonomía que le ha dado la Constitución Nacional y este uso barra abuso que han hecho las jurisdicciones municipales respecto de tratar de generar, como le decía, una diversidad y una amplia gama de hechos imponibles por un lado, y de evitar, a como dé lugar, el procedimiento determinativo de oficio en sede administrativa, que de alguna manera eso le va a impedir, naturalmente, al contribuyente dudar sobre diversas estrategias procesales para acudir a la vía contenciosa. Y en este punto de vista, cuando nos enfrentamos y abordamos la cuestión del derecho tributario en materia municipal dentro de la provincia de Buenos Aires, hay que tener en cuenta dos aspectos esenciales a poco de tener un alto riesgo de, digamos, cometer algunos errores, ¿no? Y acá me permito hablar siempre desde el punto de vista del lado del contribuyente, porque es a lo que me dedico, a lo que entiendo que me han invitado, y es donde naturalmente el abogado que representa los intereses del contribuyente siempre tiene que tener una exigencia procesal intensa, porque la presunción de los actos administrativos, la posibilidad de emitir títulos ejecutivos, las amplias facultades de verificación y fiscalización, la potestad de trabar medidas cautelares, es decir, un sinnúmero de prerrogativas que tienen las jurisdicciones, tanto federal, provincial como municipal, que si uno de alguna manera no gobierna y no maneja estas herramientas, naturalmente puede encontrarse con un embargo en cuenta bancaria, eso ya prácticamente opta la posibilidad de una defensa, puede encontrarse con algún bloqueo de algún tipo de sanción anómala, por ejemplo, que no renueven una habilitación municipal, o no se la otorguen, o le traben cualquier expediente que nada tiene que ver con el pago de una tasa, pero sí hay el típico libre deuda, una cantidad de cuestiones que si uno no está ágil, lamentablemente se puede ver enfrentado a este tipo de variables. Y por el otro lado, la cuestión de fondo, ¿no? Y acá tenemos que tener en cuenta no solo la copiosa jurisprudencia del Alto Tribunal Federal, que como todos sabemos acá, o la mayoría, ha sido rica en materia de tasas y sobre todo de seguridad e higiene, ¿no? Sobre este derecho imponible amplio, ahora vamos a ver algunos fallos, las bases imponibles, digamos, eh, la prohibición de estos aspectos objetivos laxos, vagos, genéricos, que la Corte siempre, por recurso de quejas por extraordinario denegado, es decir, ya estamos dando cuenta de lo complicado que es acceder a obtener una sentencia favorable, ¿no? Si ustedes ven y estudian la jurisprudencia de la Corte, ven prácticamente que son todos recursos de queja. Esto significa el rigor técnico procesal que debe tener un abogado para llevar el caso hasta el alto tribunal, con todas las vicisitudes que ello conlleva, interponer en plazo y adecuadamente los recursos, no pasarse de los renglones, de las páginas, saber manejar un recurso extraordinario federal, introducir la cuestión federal adecuadamente, interponer recursos de queja, es decir. Entonces, bueno, y la provincia de Buenos Aires
en este sentido, no deja de ser una especialidad, ¿no? Y acá hay que ser muy, muy cuidadoso con todos los aspectos. Repito, el aspecto procesal y el aspecto de fondo. Y en este punto, quizás hay algunos antecedentes que no se conocen, porque lo habitual es estar al tanto de lo que dice el máximo tribunal, compañía química, ya sabemos, ¿no? Laboratorio Raffo, Quilmes, todo esto, cantidad de loma de pila ahora, bueno, Aeropuertos Argentina 2000, que se ha auditado, bueno, la cantidad de fallos que nosotros conocemos y sabemos, en la mayoría de los que estamos acá, siempre remarco por recurso de queja, por extraordinario federal denegado, prácticamente, la mayoría son así, alguna acción declarativa aislada, con todo lo que cuesta federalizar, digamos, un tributo local, pero en terreno bonaerense es importante aquello que, como les decía en el origen, con la cantidad de municipios que hay, conocer un poco la jurisprudencia, ¿no? Y naturalmente, la provincia de Buenos Aires tiene 4 cámaras contenciosas: San Martín, La Plata, Mar del Plata y San Nicolás, y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sobre estos parámetros habría que moverse, tanto, insisto, en materia procesal como en materia de... Insisto con el tema procesal porque a menudo vemos una cantidad de fallos que, si bien el fondo del asunto, digamos, el contribuyente tiene manera de poder litigarlo y su caso lo puede entrometer dentro de lo que es la jurisprudencia de la Corte, lo cierto es que vemos diversos fallos que hacen hincapié en la cuestión procesal y terminan por esa vía resolviéndose los casos concretos por la cuestión, insisto, procesal y no por de fondo, ¿no? Y no por el asunto. Pasamos de mayor a menor. Empezamos con las cuestiones de fondo y la jurisprudencia actual de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. La Corte bonaerense, la casación bonaerense, como se le suele decir, casación bonaerense porque los fallos que dicta son obligatorios para los tribunales inferiores, Cámara y Primera Instancia, al revés de lo que ocurre con las decisiones de la Corte de Nación, que si bien los jueces tienen el deber moral y ético de seguir sus precedentes, no son de alguna manera obligatorios. En provincia de Buenos Aires sí lo son, ¿no? Acá tenemos rápidamente dos historias. La primera, 3 fallos clásicos: Empresa Hípica Argentina, Sociedad Española de Socorro y PECOM, del año, digamos, 2010 hacia atrás, o 2012 hacia atrás, en donde en materia de tasas, y sobre todo tasas de higiene, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha construido una teoría diversa a lo que surge de la ley de coparticipación y de antiguos fallos de la Corte de la Nación, respecto a 2 aspectos. Fundamentalmente 2, hay otros. ¿Cuáles eran estos aspectos? El primer aspecto es la prestación del servicio en una casa, ¿no? ¿Cómo tenía que ser esta prestación del servicio? Bueno, la Suprema Corte, en estos antecedentes, Empresa Hípica Argentina, PECOM, Sociedad Española de Socorro, decía que eran potenciales, que no necesitaban que el municipio preste un servicio concreto y que le bastaba con la posibilidad hipotética de alguna vez prestar un servicio a determinado contribuyente para tener el derecho de cobrarla. Y además sostenía que quien negaba, los contribuyentes, haber recibido ese servicio, tenía la carga de acreditar fehacientemente que no se le había prestado el servicio, bajo apercibimiento de rechazarle cualquier acción, ¿no? Supongamos una pretensión anulatoria luego de agotarse la vía administrativa, o una acción declarativa, o una acción de reconocimiento, o una acción de materia a categorizar. Es decir, la acción procesal en esa
en esa historia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires prácticamente que no importaba, porque no teníamos antecedentes favorables a favor del contribuyente, y colocaba en cabeza de estos últimos la carga de probar que el servicio jamás se le había prestado, y además de que el municipio no tenía la posibilidad remota de prestar un servicio. Esto se tornaba prácticamente inviable para un contribuyente, en consecuencia disuadía la posibilidad de litigar, ¿no? Con estos antecedentes, naturalmente los abogados tributaristas que traían un tema en el estudio, sabiendo esta familia de fallos, disuadía o no promovía la posibilidad de una acción porque las decisiones no iban a ser correspondidas por los tribunales que entendían. Con el tiempo, el Alto Tribunal de la Nación dictó el caso Quilpe, en 9 de octubre del 2012, un fallo muy corto, pero directo, en donde ahí el Alto Tribunal, después lo reiteró en otros antecedentes, determinó que el municipio o los municipios debían ser quienes deben acreditar que el servicio efectivamente lo prestó y que le bastaba al contribuyente manifestar, esbozar o negar que tal prestación se había verificado en la realidad. Es decir, el municipio emitió una determinación de oficio, una intimación respecto de abonar determinada tasa, y al contribuyente le bastaba con negar la existencia de ese servicio y de alguna manera trasladaba la carga de la prueba en la municipalidad. Esto hizo que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires modifique sustancialmente su criterio y dicte una saga de fallos, Automotor el Club Argentino contra la Municipalidad de La Plata, 29 de diciembre del 2020, los Hinter con Municipalidad de General Porredón, Capachoni con Municipalidad de Rosales, 24 de febrero del 2021, Coca-Cola contra la Municipalidad de La Matanza, 6 de septiembre del 2022, los Hinter era contra Avellaneda, perdón, entre otros antecedentes, ¿no? Ahí la Suprema Corte, en estos fallos que rápidamente cito, después naturalmente lo podemos, digamos, enviar los fallos, son de búsqueda relativamente fácil, de acceso ligero. Así la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se hace cargo del PECON, Sociedad Española de Socorro y Empresa Hípica Argentina, que eran los antecedentes de la potencialidad de la carga de la prueba, y dice, bueno, ya no podemos seguir más con esta teoría después del Quilpe. La verdad que al contribuyente le basta con negar que el servicio fue prestado, y es el municipio el que debe acreditar que efectivamente fue al local, fue al establecimiento, fue a la oficina y prestó un servicio, ¿no? Al contribuyente, con que niegue que se lo prestó, ya alcanza para agarrar el pleito. Con lo cual, si hoy en la actualidad, y esto es jurisprudencia actual, uno de los últimos fallos que tenemos, por ejemplo, es Cencosud contra la Municipalidad de Lanús, 4 de junio del 2025, en donde, si bien en un tema procesal que mandó a dictar un nuevo pronunciamiento, también cita muy solapadamente estos fallos, pero lo cierto es que Automóvil Club Argentino y Coca-Cola y los Inter serían esta doctrina, que al contribuyente le basta con negar que el servicio existió. Y coloca en cabeza de la municipalidad la obligación de demostrar eso. Ahora bien, si no lo hace la municipalidad, el pleito se da. Claro, el tema es que hay distintas formas de que el municipio de alguna manera reclama casa. A través de un procedimiento determinativo de oficio, a través de meras intimaciones, donde ya ahí el contribuyente empieza a dudar de la acción procesal a escoger, y en la provincia de Buenos Aires, cosa que no ocurre quizás en otras jurisdicciones, existe el solver repete, es decir, el pago previo, con lo cual el contribuyente también tiene que hacerse cargo de esa situación para litigar el asunto
y sortear esa valla, ¿no? Con lo cual, entre la duda procesal, el solver de PET, son obstáculos, digamos, que en la práctica uno ve y naturalmente hay una cierta agilidad procesal para sortearlos, digamos, aunque las variables según las cámaras, estas 4 que le mencionaba, son diferentes y hay que estar un poquitito actualizado con la jurisprudencia. Hay poco tiempo y por ahí es difícil explicar cada una de las jurisprudencias de las cámaras, ¿no? Algunos reclaman el pago previo, otros no, otros permiten sustituirlas por otras garantías. Plata permite la póliza de caución. La Cámara de San Martín ha sido bastante flexible en establecer que cuando no hay procedimiento determinativo de oficio no se exige el solver repet. La Cámara de San Nicolás también permite sustituir. La Cámara de Mar del Plata rápidamente otorga medidas cautelares cuando no hay procedimiento determinativo de oficio y hay media intimación a pagar una tasa, rápidamente como para pasar revista por las 4 cámaras, ¿no? Pero volviendo a los antecedentes de la Suprema Corte, y acá es importante detenernos. Primer punto, basta con negar que el servicio se prestó y colocar la carga probatoria en cabeza del municipio. Si el municipio no lo prueba, prácticamente que se sella la sentencia a favor del contribuyente. Ahora bien, primer punto, ¿cómo tiene que ser el local? Tiene que ser un establecimiento, un local, porque si acá, local habilitado, ¿no? Bueno, la Corte se ha encargado de establecer, Suprema Corte de la provincia, por motivo de la Corte, de que tiene que ser prácticamente un mero asentamiento. Es decir, ya una mera presencia física, aún aunque no esté habilitado, le genera soporte territorial para que el municipio vaya a prestar un servicio. No tiene que ser un gran establecimiento, no tiene que ser una oficina, un local. Si eso está mejor. Ya un mero asentamiento chiquito, sin estar habilitado, alcanzaría como para generar este local, que no es fuente de renta en los términos que ha dicho la Corte, por ejemplo, en Gas Nord, ¿no? Que es otra historia. Fuente de renta no, sino un mero asentimiento. Primer punto. Segundo punto, no tiene que estar habilitado, ¿no? Habilitado significa que esté apto, que sea propenso a que el municipio vaya a prestar un servicio. Esté habilitado o no. Tercer punto, la frecuencia de la prestación del servicio. Y acá la Corte en Automóvil Club Argentino y en los Quinter, por ejemplo, ahí venía de procedimiento determinativo de oficio, donde se había determinado 3 años, y dentro de los 3 años había ido un mes solo a prestar un servicio, y la Corte dijo, no, en un mes solo, durante 3 años, no hay una frecuencia que a mí me permita establecer que vos prestaste un servicio, con lo cual le rechazó la determinación de oficio. En el caso Automóvil Club Argentino, el Solver Repet lo había pagado, bueno, devolvió el capital, bueno, los intereses en un país con la inflación que tenemos, prácticamente el Automóvil Club Argentina terminó, digamos, perdiendo el juicio desde el punto de vista financiero, pero lo ganó jurídicamente, ¿no? Ese es otro tema. No me voy a meter. Bueno, es una cuestión en la práctica a tener en cuenta. Aquella empresa que, agotada la vía alimentativa y paga el Solver Repet, el tema de la cobertura de los intereses. Con lo cual la frecuencia de la prestación del servicio, la Corte ha dicho que tiene que ser razonable. Entonces hay que ir al caso concreto. O sea, el año tiene 12 meses. Y yo creo, por ejemplo, estamos viendo algunos municipios, Vicente López, por ejemplo, Moreno, no sé, que van 3, 4 veces en el año. Entonces te caen con la determinación de oficio. Y la pregunta es, ¿fueron a prestar tal servicio? Y sí, Enrique, vinieron 3, 4 veces en el año. Y mi respuesta es, yo creo que con 3, 4 veces lo vamos a perder el juicio, porque la frecuencia, no sé, un 40%, no está establecido en ningún lado. Pero en un año, 4 o 5 veces ya le daría derecho, no hay ningún fallo sobre esto en la provincia de Buenos Aires, sobre la frecuencia, tampoco sobre la calidad del servicio. Es decir, va y el inspector, ¿qué hace? Mira si hay un matafuego,
Da una vuelta a la oficina y se vuelve, da un acta, labra un acta. ¿Cuál es el servicio? ¿Qué es seguridad e higiene? Inspección, seguridad e higiene. ¿Qué se entiende por eso? Bueno, observa algunas deficiencias en una salida de emergencia, lo hace notar, guía al contribuyente para que optimice la seguridad, lo mismo en materia de higiene. Respecto de la calidad de este servicio, la verdad que tampoco la Suprema Corte tiene antecedentes específicos, sí hay jurisprudencia de primera instancia en torno a que los municipios han establecido, por ejemplo, para cobrar la tasa de ciudad de higiene, han querido establecer que digamos, las inspecciones para habilitar un comercio sustituyen lo que es la prestación de servicios de ciudad de higiene para cobrarle la tasa, ¿no? Y bueno, y de esto, por ejemplo, tenemos hasta no contra la Municipalidad de Vicente López, que está apelada a la Cámara, en donde la jueza de primera instancia ha dicho que ese tipo de inspecciones no sustituye, no es la inspección a la que refiere la tasa de ciudad de higiene, sino otro tipo de inspección que es previa a la habilitación, ¿no? Sobre este tema, realmente hay poco. Jurisprudencia de Suprema Corte no hay, sí hay un poco sobre la frecuencia, ¿no? Perdón, Enrique, vamos cerrando en 5 minutos, ¿puede ser? Por Sí, favor. sí, sí. Gracias. Eh, Así que, bueno, digamos, tenemos estos puntos en donde, de alguna manera, primero hay que ir al foco en Provincia de Buenos Aires respecto de si hubo o no servicio. Si no hubo, basta con negarlo. Y las cámaras contenciosas administrativas esto lo van a tomar porque siguen la doctrina de la Corte. Y finalmente un tema importante en tan pocos minutos que tengo es la cuestión procesal. Hay mucho más para ver sobre higiene, pero bueno, no me da tiempo. La cuestión procesal. La cuestión procesal en Provincia de Buenos Aires es letal, en definitiva. En definitiva porque es peligrosísima. Prácticamente casi que habría que hacer un seminario sobre esto y en 3 minutos es muy difícil. Simplemente le voy a adelantar que la palabra acción declarativa en la provincia de Buenos Aires está prohibida. Prácticamente algún abogado que sugiere algún contribuyente tanto en materia de impuestos de materia tributaria local, provincial, como municipal, hoy va a ser violento lo que digo, pero roza la mala praxis, ¿no? La acción declarativa en provincia de Buenos Aires es una mala palabra, se seduce porque no requiere, digamos, seductora, ¿por qué? Porque no requiere el agotamiento de la vía administrativa, no hay solver repet, pero quien conoce la jurisprudencia bonaerense, acción declarativa en materia tributaria, no es la acción declarativa federal, está prácticamente prohibida, ya digo, entonces hay que echar mano a nuevas acciones contenciosas. Básicamente, la acción de reconocimiento de derechos o la acción de materia a categorizar cuando no hay procedimiento determinativo de oficio, ¿no? Y ahí en estas dos acciones, ver cómo juega el solver repet y ver cómo juega el agotamiento de la vía administrativa. Hay que hacerse cargo de esto, porque del otro lado el abogado del fisco está esperando con los dientes afilados para poner una excepción de inadmisibilidad de la demanda y sobre este tema. En este punto, y ya termino, os invito a leer lo que es Mutual de Ferroviario de Pergamino contra Municipalidad de Pergamino, acción declarativa de certeza. Rápidamente le digo, acá se promueve. Contra una intimación se hizo una acción declarativa, el contribuyente negó que hubo servicio, citó Quilpe, lo ganó en primera instancia, lo ganó en la Cámara, el tema llega a la Corte por recurso extraordinario y el municipio dijo, pero acá se hizo una acción declarativa. Por la acción declarativa esto no se puede ventilar. Pese a que estaba acreditado en el expediente de que no se había prestado el servicio. Y la Corte de la provincia revocó la sentencia de la Cámara y dijo la acción declarativa no es la vía conducente para ventilar esto, estando probado el tema de Quilpe y que no se había prestado el servicio, ¿no? En definitiva, el tema procesal es esencial
materia de la provincia de Buenos Aires. Y la cuestión de fondo, hoy la Suprema Corte sigue la guía de la jurisprudencia de la Corte de la Nación respecto de la no prestación del servicio y respecto a otros temas, como sobre la carga probatoria, y naturalmente que está habilitado que el impuesto a los ingresos brutos sea la base imponible del hecho de la tasa de su higiene. Eso está totalmente superado y, digamos, legitimado por la jurisprudencia. Lamento tener estos pocos minutos, les agradezco la atención y bueno, quedo atento a las preguntas al final de la jornada si es que las hacen. Gracias y buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Súper interesante la exposición. Ezequiel, si te parece, lo dejamos para el final de la exposición, las preguntas, así pueden explayarse mejor los expositores. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con la base imponible, el costo del servicio, carga de la prueba del costo, la razonabilidad del importe de la tasa, el rol de la capacidad contributiva. Esto va a estar a cargo de la doctora Cristina Di Benedetto, que es abogada recibida en la Universidad Católica con una especialización en Derecho Tributario de la Universidad Austral, un MBA en la IAE y cursos de posgrado de contratos de empresas en la Universidad Austral y en la UCA. Se especializa en el asesoramiento y en los litigios de materia fiscal nacional, provincial y municipal. Actualmente se desempeña como consejera en el estudio jurídico Pérez Salati, Grondona, Benítez y Artsen. Ha escrito diversos artículos en revistas, portales y diarios y es invitada a dar diversas charlas sobre la materia. Fue docente universitaria en la UBA y en la UCA y de posgrados en la UCA. Doctora Diuneto, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo voy a hacer un poco más, tener una presentación, voy a hablar sobre la base, que es lo que me invitaron, que está obviamente relacionado con el hecho imponible. Para empezar, me pareció interesante para entender. Después van a ver cómo lo relaciono. No sé si vieron que se hizo viral un podcast de un industrial paraguayo versus argentino, donde justamente, nada, se ve la diferencia de la carga fiscal que hay entre un país y otro, y me gustaría que vean algo que está relacionado con esto, ¿no? A ver, puedo poner el play. ¿Cómo hago? Ay, espera, ahí. No está saliendo el sonido, me parece, ¿puede ser? Sí, igual lo tenemos traducido, ¿no? Tenemos en el... No, no, no sale el sonido, pero Sí, sí, está... sí. Vamos a la cabeza. Bueno, pará, uy, ahí, ahí. Bueno, te matan. Me quedo con el te matan para arrancar lo mío. No sé, ¿no se escuchó? ¿Me dijeron? Sí, pero se leía, Cristina, así que no te Ah, hagas bueno, bueno. problema. Se Básicamente leía. lo importante de acá es que, bueno, lo que se observa, digamos, obviamente, y todos tenemos pleno conocimiento de eso, es que la carga impositiva en la Argentina te mata. Así es como termina este. Sigue el video, pero me pareció como que la parte de tasa y de todo lo que son tributos locales me parecía interesante rescatarlo para empezar a hablar. Ay, ay, Dios. Ay, ay, ay. Bueno, los temas que yo voy a hablar, voy a hacer un poquito como un raconto de dónde nace la situación, digamos, de la autonomía municipal y ese derecho a los medios, ¿no? A contar con fondos para cumplir sus funciones, entre ellas prestar servicios, que ahí viene atado el costo, al costo del servicio y a la base imponible. Vamos a hacer un recanto, digamos, de la jurisprudencia de la Corte, donde inicialmente el costo estaba estrictamente atado al valor específico, ¿sí?, de ese servicio, y hoy está, digamos, íntimamente vinculado con la capacidad contributiva. Va a ver un poquito la historia de la capacidad contributiva, que nació no de la mano de las tasas, sino de los impuestos. Y finalmente la prueba del costo del servicio, que a diferencia de lo que explicó Enrique,
que todos los tribunales hablan de que la prueba de la prestación del servicio está a cargo del municipio, que es quien se encuentra en mejor posición para demostrarlo y es real, el costo está a cargo del contribuyente, la prueba del costo. Y eso, primero, es contradictorio y segundo, de que ¿quién mejor para mostrar el armado un costo, ¿sí? que la propia persona que incurrió en los gastos, ¿no? Pero bueno, son esas contradicciones de la jurisprudencia que esperemos a futuro se vayan corrigiendo. Entonces, bueno, el gobierno federal y el régimen municipal, derecho a los medios. El sistema federal de gobierno, que está previsto en el artículo 1 y 5 de la Constitución Nacional, dice que las provincias deben asegurar el régimen municipal. ¿En qué aspecto? Tienen que asegurarlo en su alcance y contenido. Contenido político, institucional, administrativo, económico y financiero. Entonces, ese es el contenido y el alcance va por otro camino. Es decir, nosotros tenemos un contenido taxativo de ese régimen municipal, que dijimos que era el económico, el financiero, el institucional, y está dado por la Constitución Nacional, versus el alcance de ese contenido, que no es taxativo, y lo tienen que establecer las constituciones locales, llámese provincias y cava, o en sus normas de derecho público. Un ejemplo, la provincia de Buenos Aires establece el alcance del contenido financiero de los municipios, traducido, cuáles son los recursos con los que cuenta el municipio en la Constitución de la provincia y en la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, que es eso lo que pongo ahí. Y lo que dijo la Corte, digamos, en relación a ese alcance que le tienen que dar las normas locales al contenido taxativo del régimen municipal, tienen que ser, en lo que es plano financiero y económico, no deben ser minimalistas, como diciendo, no te quedes corto, ¿sí? Ni vacíos de contenido, a fin de que los municipios puedan contar con recursos y prestar servicios. Y eso de contar con recursos es lo que se llama el derecho a los medios. Que el caso, que vamos a hablar mucho de ese caso a lo largo de los distintos slides, de ESO Petrolera con Municipalidad de Quilmes, este caso, digamos, ya sea en el voto mayoritario como en el de Lorenzetti, específicamente dicen que asegurar el régimen municipal o el reconocimiento de la autonomía municipal importa garantizar los medios para la subsistencia del municipio, ¿sí? O sea, y dicen, obviamente, porque lo que estaban analizando en ese fallo eran las tasas constituyen un capítulo central. El voto de Lorenzetti justamente dice, asegurar el régimen municipal es prever a los municipios de ingresos para que puedan desempeñar su función y cumplirla. Y acá, muy interesante lo que dice acá, si los municipios no cuentan con los recursos, ¿sí?, necesarios, ¿qué hacen? Aumentan las cargas tributarias, distorsionando el sistema tributario con la consecuente sobrecarga tributaria hacia quién? Los contribuyentes. O sea, lo que destaca en el voto Lorenzetti, en este voto del fallo ESO con Municipalidad Quilmes, es que si vos a los municipios no le das los medios, los recursos necesarios para cumplir sus fines, lamentablemente van a caer en aumentar impuestos, tributos, porque generalmente lo que aumentan son las tasas y no los impuestos, porque ahí se chocan con las provincias. Para eso me pareció interesante hacer un paneo sobre las constituciones locales, para que lo podamos entender. Las que están pintadas en amarillo son las constituciones en donde uno va al artículo donde se habla de recursos municipales. Y la provincia, cuando reguló el alcance del contenido financiero, es decir, cuántos recursos iba a tener el municipio, le dijo, bueno, vos podés crear impuestos, tasas y contribuciones. Las que están pintadas de verde le dijo solo tasas y contribuciones, las rosas solo tasas, ¿sí? Las que están pintadas de naranja, impuesto inmobiliario, tasas y abasto. Y el tilde verde es aquellas constituciones locales que específicamente dentro del artículo en donde regulan qué recursos tiene el municipio, además de eventualmente tasas, contribuciones, impuestos, le dice vos tenés derecho a un porcentaje en la coparticipación. Y ahí es donde, me imagino, están fallando todas las provincias respecto a sus municipios, que como no le dan un porcentaje suficiente de coparticipación, no los dotan de medios, ¿sí?, para cumplir con sus fines generales, lamentablemente los municipios lo que hacen es crear tasas o aumentar las alícuotas de las ya existentes para cubrir sus gastos generales, ¿sí?, y no reduciéndose a lo que es el costo específico
o el valor específico, digamos, del servicio que retribuye la tasa. Porque lo que vemos en la práctica hoy es que muchas municipalidades crean tasas, ¿sí? O aumentan de manera exorbitante la alícuota, y entonces esa tasa, en definitiva, lo que está incurriendo es un impuesto. Pero ¿qué pasa? Como generalmente la tasa de seguridad y higiene, por ejemplo, la base es ingresos brutos, y si yo te creo un impuesto como municipalidad de ingresos brutos, te estoy creando el mismo impuesto que ya tenés vos como provincia, lamentablemente disfrazan un impuesto sobre los ingresos brutos municipal con el nombre de tasa. Pero hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Pero es un tema, digamos, observándolo es, a ver, yo tengo distintos recursos para cubrir mis funciones y prestar servicios. La tasa tiene que retribuir el servicio digamos, del costo del servicio. Si yo necesito cubrir gastos generales, tengo que buscar otros recursos, pero no la tasa, ¿sí? Recordemos la diferencia, digamos, entre impuesto y tasa, justamente es que el impuesto digamos, lo impone el Estado para cubrir gastos generales, mientras que la tasa es un tributo que retribuye un servicio prestado. Y lo que pinté con Colorado, que me pareció interesante remarcarlo, son las provincias que, dentro de los recursos municipales, le dicen al municipio, otro de tus recursos puede ser el desarrollo de la actividad económica. Esto es algo que el Estado lo tiene totalmente olvidado, que es, ellos también pueden hacer negocios y tener ingresos de otra manera. Digamos, lamentablemente hoy digamos, la creencia de cualquier nivel de Estado, nacional, pero sobre todo provincial y municipal, es yo me hago de recursos de los contribuyentes, y eso tiene que terminar y tiene que realmente o sea, basarse en la letra de la Constitución a la cual pertenecen, es decir, el municipio, la provincia que pertenecen, y ver que específicamente otro de los recursos municipales son aquellos que deben proveerse por el desarrollo de actividades económicas, ¿sí? Bueno, ahora vamos al costo del servicio. El costo del servicio, inicialmente, vamos a ver que la Corte, allá por los años 1900 al principio hasta el 40, hablaba del valor estricto y específico. Luego, con otros fallos, pero bueno, el más enigmático fue el caso ESO con Municipalidad de Quilmes, habló del valor global atado a la capacidad contributiva medible sobre los ingresos brutos, y a lo que advertí, digamos, hay normas federales que han sido sacadas entre el 24 y 25 que vuelven un poco al concepto inicial de la Corte, en donde la tasa tenía que tener, digamos, tenía que vincularse con el valor específico del servicio que retribuía y no puede ser determinada a partir de los ingresos brutos. Eso me pareció interesante porque lo que vemos es un decreto y una ley, o sea, Poder Ejecutivo y Legislativo, que vuelven al concepto inicial de la Corte y se separa de la postura actual de la Corte. Entonces, valor estricto, esta es la evolución, ¿no? Valor estricto en relación al costo del servicio, valor global, dice, ante la imposibilidad de determinar el costo estricto, ¿sí? El rol de la capacidad contributiva, medida a partir de ingresos brutos, y el valor equivalente al costo del servicio, determinable a base a ventas, ingresos brutos, eso, digamos, perdón, hay no determinable en base a eso. Vamos igual a desmenuzar estos conceptos. Entonces, el valor estricto. La Corte entonces hacia los años 1939, 41, 45, en distintos fallos vinculados a impuestos territoriales o tasas así provinciales, decía, digamos, declaró que no eran constitucionales, diciendo que el monto de la retribución revela que no es equivalente a una compensación exacta del servicio, ¿sí? Y que no, el procedimiento que establecía, que era, por ejemplo, en el caso de los servicios de alumbrado de la provincia de Córdoba, que era por metro lineal, dice, esto no es una manera que permite establecer en forma cabal la cuantía de los servicios, ni la exención, o sea, el gasto exacto que conllevó la prestación del servicio. Luego viene, con la causa eso y otras más, pero es la más significativa, dijo no. Acá, digamos, ante la imposibilidad de determinar el costo estricto, la base de la tasa se puede cuantificar con el valor global y la capacidad contributiva, ¿sí? Ahí hago un paréntesis. Yo no entiendo por qué, estoy mala hoy, ¿viste? ¿Por qué no puede calcular el costo del Estado? Sí, cualquier persona humana o corporación, para poder hacer un estado de resultados, la segunda línea de un estado de resultados después de ventas es costos, o sea, ventas brutas, costos. O sea, si cualquier persona tiene la obligación y puede
hacer un Excel con los costos, no entiendo por qué el Estado no puede o esté imposible determinar un costo, aunque sea no estricto, pero aunque sea lo más acercado a la realidad. Bueno, para justificar el valor global, la Corte dijo que las tasas, bueno, constituyen un capítulo central de los municipios para lograr el cumplimiento de sus cometidos, es verdad, pero vimos que justamente no son el único recurso que tienen, ¿sí? Y para atender a las necesidades de la comunidad no están las tasas, sino otros recursos tendrían que ser. Y habla de su valor debe cubrir toda la financiación del servicio, ¿sí? Digamos, ¿cuál es la postura, digo, de las municipalidades frente a esto? Que de alguna manera, digo, cito lo que dijo la municipalidad de Quilmes en este caso, pero que sería la postura de todas las municipalidades, que dice que con la tasa yo no toca atender exclusivamente los gastos de la oficina que presta el servicio en cuestión, sino todas las erogaciones generales. Otra vez, error. Para cubrir erogaciones generales están los impuestos, no las tasas. O sea, son errores conceptuales que lamentablemente llevaron a este fallo que empoderó a los municipios de una manera muy importante, ¿sí? Sobre todo para fijar la base imponible. Después dijo, bueno, esto está atado no solo a el costo global, sino también a la capacidad contributiva. Y dice, no existen reparos de índole constitucional para recurrir a los ingresos brutos del contribuyente como indicador de la capacidad contributiva, ¿sí? Y dice, no es aplicable en la misma medida de los impuestos, sino sujeto que con ello se cubra toda la financiación del servicio. Pero lamentablemente, es hasta dónde llega la financiación del servicio, porque habla de prestaciones directas e indirectas. O sea, vuelvo, se empoderaron los municipios, pero sí quiero rescatar que dice, no es aplicable en la misma medida que lo es con el impuesto. ¿Por qué? Porque me puse a leer, esto, pero lo voy a decir en el próximo slide. Solamente digo, las justificaciones para aplicar la capacidad contributiva que toma la Corte es que no significa estoy grabando las ventas, sino tomándole como índice. Esto en la práctica no es cierto, porque la realidad que está grabando las ventas. Una imposibilidad de establecer el costo del servicio, no entiendo por qué, porque la realidad es que todos podemos establecer un costo más menos. Cobrar a los de mayor capacidad sobre los de menor capacidad para equilibrar el costo total. Esto vamos a ver que es correcto en relación a determinados tributos, no así tal vez con las tasas, y tiene que ver con la historia de la capacidad contributiva en relación a los tributos. Después tenemos que lo vamos a ver en el próximo slide. La creación de categorías tributarias razonables, justamente este costo global atado de la capacidad contributiva, lo que trajo como resultado son tributos irrazonables. Adecuar situaciones que en realidad son distintas y garantizar cubrir toda la financiación del servicio. Muy amplio. Digo, el rol de la capacidad contributiva en la historia. ¿Por qué? Porque inicialmente, digamos, ahora después vamos a ver en el próximo slide todos los fallos, uno por uno, muy sucintamente, no se asusten, pero lo que quiero decir es que todos los fallos que citan en ESO Petrolera la Corte y en fallos como Cantalupi, etcétera, así más actuales, donde aplica la capacidad contributiva, fui a buscar uno por uno, y uno por uno, entre los años 1917 y 1956, la capacidad contributiva era para declarar la constitucionalidad de impuestos vinculados a inmuebles y justificar una carga distinta para que estaban en una situación desigual. Se entiende, por ejemplo, un inmueble ubicado en una zona rural, pequeño, austero, versus un inmueble ubicado en una zona céntrica, corazón de la ciudad, más suntuoso. Se entiende que eventualmente vos digas, bueno, frente a un impuesto, yo le puedo exigir al que tenga mayor capacidad sobre el que tiene menor capacidad, ¿sí? Ahora, ¿qué hizo la Corte? A partir del año 1970, trasladó el principio de capacidad contributiva que había nacido atado a los impuestos para, digamos, comenzar a declarar la constitucionalidad de tasas municipales. Acá vemos un poco, digamos, el raconto de los fallos. Ven que, o sea, entre el año 17 y 56 son todos impuestos que van sobre inmuebles provinciales, donde aplica la capacidad contributiva en relación a impuestos vinculados a inmuebles, y a partir de 1970 aplica la capacidad contributiva en relación a tasas municipales. Entonces, nada, esto es algo que advertí de la lectura, que es, digamos, que uno lleva a pensar
es realmente hoy, ¿se está aplicando en forma correcta la capacidad contributiva atada a las tasas o debería ser algo que se supone que nació para los impuestos y debería permanecer respecto a esa categoría tributaria? Eso vamos para atrás y es lo que dice el fallo eso, que dice la capacidad contributiva no debe ser aplicada en la misma medida que lo es con el impuesto. Tal vez pensando en esta situación, que solo debe cubrir la financiación del servicio y no ir más allá. Porque lo que vemos hoy en la práctica es que, reitero, muchas tasas municipales lo que en realidad disfrazan es un impuesto, ¿sí? Porque nosotros, no sé, en mi profesión hemos tenido un caso reciente en donde en un municipio de la provincia de Buenos Aires una tasa de seguridad y higiene era 2024, tenía una alícuota del 2,76 y pasó de un mes a otro a 6,36. 4 puntos de diferencia. ¿En qué se escudaba el municipio? En la inflación. Una inflación del 300% que nadie tuvo. Sobre todo, y lo peor de todo, se escudó una inflación cuando la base imponible de esa tasa son los ingresos brutos, que claramente están, digamos, ajustados por inflación. Con lo cual, digamos, hizo un ajuste por inflación de 300% de ingresos que ya estaban ajustados al, creo, 217. Así que para el municipio, ese costo tuvo una inflación del 517%. Entonces, son cosas que en la práctica, obviamente, van más allá ya de la disociación, de la razonabilidad, de la desproporcionalidad, y fue, lamentablemente, esta introducción que hizo el caso ESO del costo global atado a la capacidad contributiva, que resulta hoy en tasas exorbitantes, que claramente deberían ser declaradas inconstitucionales, pero bueno, a veces la justicia no acompaña, sumado al hecho que la realidad, y vuelvo a lo que dijo Lorenzetti en el fallo Quilmes, que dijo, si los municipios no cuentan con los recursos adecuados, aumentan las cargas tributarias, distorsionando el sistema tributario y crean tributos por fuera de los límites constitucionales, y es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a lo que es el concepto del costo del servicio en normas federales recientes. Miren que yo había dicho que como que lo que se ve que el Poder Legislativo y Ejecutivo Nacional están volviendo al viejo criterio de la Corte, en donde supuestamente el valor de la tasa tenía que estar atado a un valor específico o concreto en relación a su costo. ¿Por qué? Porque en la ley de bases, cuando se refiere al RIGI, a todo el régimen de inversión, dice que las tasas retributivas por servicios prestados no deben exceder el costo específico del servicio, ¿sí? Y se entenderá que lo excede cuando su base imponible está atada o se determine sobre la base de ingresos brutos. Fíjense cómo se opone, de alguna manera, a que la capacidad contributiva se mida sobre los ingresos brutos. Lo mismo en el decreto 450 al 25, que son adecuaciones a las leyes de energía eléctrica, es igual, así que no lo voy a leer, ¿sí? Y de alguna manera la Corte, en el año 14, justamente frente a una ley de coparticipación de la provincia de Buenos Aires, donde establecía una situación así, donde decía las tasas retributivas de servicios no pueden medirse sobre los ingresos brutos, salvo 3 o 4, que una era la de seguridad e higiene, declaró inconstitucionalidad un derecho de la Municipalidad de Avellaneda que, digamos, tenía como base los ingresos brutos. Justamente porque había una ley que estaba por encima que decía que no podía tomar esa base. Pero bueno, lo importante es, sintetizando acá, es que el costo del servicio inicialmente la Corte decía que era el valor estricto, luego introdujo, que es lo que rige actualmente, el costo global de la mano de la capacidad contributiva, pero vemos que el Poder Legislativo y Ejecutivo están volviendo hacia el concepto original o pretenden imponer nuevamente el concepto original de lo que realmente es una tasa. Bueno, la prueba del costo de la tasa y su carácter confiscatorio es, como dije al inicio, la realidad es que la prueba de la prestación del servicio es casi es unívoca, digamos, la jurisprudencia que dice al unísono el municipio está en mejores condiciones. ¿Y por qué no lo está para demostrar el costo? Aparentemente no lo está y es el contribuyente el que tiene que probar el carácter confiscatorio del costo de la tasa, ¿sí?
reclamada o pagada. No puede solamente decir, me están cobrando por barrer una vereda 4.500 millones de pesos por mes, parece que eso no es suficiente y tiene que salir a probar el costo de algo que él no armó, lo cual es bastante complicado. Pero bueno, son cosas que pasan. Otra cosa que sucede en la actualidad, por ejemplo, tenemos el caso de la Municipalidad de Neuquén, en la provincia de Neuquén, en donde, por ejemplo, toma como base de ingresos, o sea, los ingresos brutos respecto a 3 tasas. La tasa de seguridad y higiene, la tasa de residuos peligrosos y la contribución de plan forestal. Son 3 tributos de la misma municipalidad que graban la misma base, que a su vez piensen que se suma a la misma base que en virtud de la cual luego ese mismo contribuyente le paga a la provincia ingresos brutos. Y para cerrar, a este último tema, que es la vinculación entre la base imponible y el hecho generador de la tasa. La Corte declaró la inconstitucionalidad de una tasa que había impuesto la provincia de Tierra del Fuego porque estaba desvinculada a la base del hecho. O sea, era una tasa sobre procesos productivos que se calculaba como base imponible, se tomaba el valor FOB de las exportaciones y decía, ¿dónde se vincula una exportación al proceso productivo? O sea, lo que dijo es, vos me estás tomando como base una situación o un momento que es posterior al proceso productivo, que encima puede o no suceder, porque puede ocurrir que yo no exporte. Entonces, ¿qué? ¿No debería pagar la tasa o no habría base imponible? ¿Debería pagarse igual, se produzca o no la exportación? Entonces, en este caso, y otros más que no encontré las citas, pero sé que están, son varias pesqueras de Tierra de Fuego que plantearon lo mismo al mismo tiempo, les dijo justamente, sí, la verdad que no hay vinculación. O sea, ¿qué sacamos de esto? La base imponible tiene que estar vinculada al hecho generador de la tasa. Hoy se ve mucho la desvinculación, se ve mucho la superposición de la base, o sea, muchos tributos municipales graban la misma base y ni qué es obviamente donde el hecho generador o es difuso o a veces he encontrado que ni siquiera está nombrado en la norma, directamente van a la base. Tipo, le ponen un título y dice paga tal cosa. Ni siquiera describen el hecho imponible o mejor dicho, el hecho generador de la tasa. Bueno, ahí terminé mi exposición. Bueno, muchísimas gracias, Cristina de Benedetto. Muchas gracias, muy interesante, muy actual también la temática. Ahora vamos a seguir con el sustento físico y el artículo 35 del Convenio Multilateral, el límite territorial para los ingresos que pueden ser apropiados. Esta parte de la exposición va a estar a cargo de la doctora Gloria Gurbista, que es abogada, socia de la práctica en Derecho Tributario en Mitrani y Caballero Abogados, miembro activo en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, disertante en diversas conferencias y jornadas a nivel local e internacional, comunicante técnica por la Argentina en las 25 y 29 jornadas latinoamericanas de Derecho Tributario, las cuales se realizaron en Venezuela e Isla Margarita en 2008 y Bolivia Santa Cruz de la Sierra en 2016. Gloria ha sido distinguida por su labor por diversas publicaciones especializadas en materia tributaria, en Chambers Global, Chambers Latin American, World Tax, Women in Tax, Best Lawyers, entre otras. Así que, bueno, le cedo la palabra a la doctora Burbista para que haga su exposición. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Ante todo a Pablo y a Patricio, la verdad, gracias por haberme convocado. Es un gusto para alguien que fue parte de la universidad pública poder participar de las jornadas, así que un gusto estar aquí, un gusto compartir con Enrique y con Cristina, que también nos hemos encontrado en algún otro momento. Así que, bueno, la última parte, antes de las preguntas que seguramente van a venir y bastante, es el tema del sustento territorial, artículo 35. Y cuando aparece el punto de sustento territorial en tasa de seguridad e higiene, yo creo que a todos se nos viene a la mente, o al menos a mí se me viene rápidamente a la mente, aquella discusión que parcialmente, diría, terminó con Laboratorio Raffo, que fue cuando los municipios, empezando por la provincia de Córdoba, intentaron extender la tasa de seguridad e higiene a, a sujetos que realizaban actividad en la jurisdicción sin sustento territorial, sin su sustento físico, ¿sí? Y más allá de lo que preveía estrictamente la normativa que regulaba la tasa de seguridad e higiene. Lo que se trataba de grabar era el ejercicio de actividad.
En ese caso en particular, todos recordamos que era un viajante farmacéutico, que la empresa además hacía la distribución a través de un tercero, con lo cual no había ninguna presencia física que pudiera ser verificada, inspeccionada, controlada, es decir, que se pudieran prestar los servicios vinculados a la tasa. La Corte en el año, me lo anoté porque me pareció que hacía menos, en el año 2009 dicta el fallo Laboratorio Raffo, donde estrictamente lo que dice se trata de una tasa, y vos para que sea una tasa tenés que prestar el servicio concreto, específico e individualizado que se relaciona con el hecho imponible de esa tasa, y en tanto no exista una presencia física pasible de recibir ese servicio, esto no es una tasa como tal, está desvirtuado, ¿sí? Y en ese caso, bueno, caen todos los que en aquel momento seguramente recordamos, había infinidad de procesos donde esto se discutía, no solamente en provincia de Córdoba, sino en otras provincias, es decir, y cae en ese momento esa discusión y todos estamos de acuerdo que sin un sustento físico, Enrique mencionaba cuál es el alcance de ese sustento físico, digamos que podemos tener otra discusión al respecto, pero sin una presencia física pasible de generar el servicio, la prestación del servicio con los caracteres que corresponde, digamos, la posibilidad de cobrar la tasa no sería viable. Ahora, yo lo que dije muy pensadamente es que todos dijimos, bueno, con Laboratorio Raffo la Corte ya se pronunció, terminamos esta discusión. Y desafortunadamente, como muchas veces sucede en muchos temas de tributación local, y creo que es el ingenio argentino que nos diferencia de lo que veíamos en el caso que mencionaba Cristina de otro país, hay un ingenio para reeditar las discusiones que debieran ya estar terminadas y que hace que esto sea muy complejo y muy costoso para el sistema y para los contribuyentes. Porque la litigiosidad no es un costo solamente para el contribuyente, es un costo para el Estado que tiene que sostener un nivel de litigiosidad que es alto, ¿sí? ¿Y cómo se reedita esto? Seguramente a muchos de ustedes saben que esa discusión todavía subsiste porque los municipios que no están capacitados para cobrar la tasa, porque no tienen un establecimiento físico el contribuyente, de todas maneras lo tratan de cobrar a través de los regímenes de recaudación, ¿sí? Hay municipios, menciono simplemente algunos, como es el caso de Posadas, como es el caso de Paraná, como es el caso originalmente de la Municipalidad de Córdoba, que instituyen un régimen de recaudación, modifican el hecho imponible en su ordenanza, prevén el establecimiento o no. El contribuyente, por supuesto, no paga la tasa, pero establecen un régimen de recaudación que se lo va a cobrar su propio cliente, ¿sí? Entonces, la litigiosidad subsiste como tal y una controversia que se supone que debiera estar cerrada subsiste como tal. Solo para mencionarlo, existe algún precedente, viejo diría, de la provincia de Córdoba, donde se discutió la legitimidad de los regímenes de recaudación vinculados a un tributo que es ilegítimo. Es decir, si yo tengo un régimen de recaudación que está atado a un tributo que no estoy capacitado para cobrar, el régimen per se tiene el mismo vicio que el tributo que trato de cobrar. Ese precedente se llama, simplemente para tenerlo en cuenta, Balco Credicop, Cooperativo contra Municipalidad de Córdoba, y es un precedente del año 20, del 21 del 5 del 20. Por alguna cuestión procesal y por artilugios procesales que dificultan la discusión en Córdoba, muchos regímenes de recaudación de tasas municipales de seguridad e higiene subsisten a la fecha, ¿sí? Porque como mencionaba antes, muchas veces se tienen los argumentos, pero el tránsito hasta tener un derecho reconocido es muy costoso y dificultoso. Y no todo el mundo pretende hacerlo. Entonces, es importante saber que tenemos argumentos, es importante que posiblemente tengamos vías, pero en determinados temas uno tiene que estar dispuesto a pelear. Y no siempre esa pelea uno está dispuesto a darla por temas económicos, por temas financieros, por temas reputacionales o por temas que fueran, ¿sí? Entonces, a veces eso es lo que hace que ciertos temas subsistan en el tiempo y que sigamos discutiéndolos. Entonces, sustento territorial, todos debiéramos estar de acuerdo que si no tenemos algo físico, vamos a ponerlo en estos términos, algo físico en el municipio donde me puedan prestar efectivamente ese servicio de manera concreta e individualizada, digamos que podría discutir que no tengo sustento territorial para que me cobren esa tasa. Vinculado con este tema, también en tasa de seguridad e higiene, los municipios, voy a descargar la computadora porque en cualquier momento me va a apagar y me voy a quedar sin nada. Ahí está, perdón, menos mal que me di cuenta. También otra discusión que está relacionada con el tema
parcialmente de sustento territorial y también de divisibilidad, es la discusión sobre si es posible que si yo desarrollo actividad a través, por ejemplo, de operarios, en un establecimiento que ya está habilitado, ¿sí? O en un coworking, por ejemplo, que ya tiene una habilitación per se, si es posible que yo también sea considerado contribuyente de la tasa de seguridad e higiene, y si yo también, por esa potencial prestación de servicio a un mismo establecimiento físico, dos contribuyentes van a tener que pagar la tasa sin divisibilidad, ¿sí? Es decir, el sustento físico ¿acotado a qué? Diría en la pregunta. ¿O cuál es el sustento físico que me habilita a ser contribuyente de la tasa? Esas discusiones también se han dado y esto no es solamente para lugares de operación como coworking. Esto pasa mucho, por ejemplo, en plantas industriales o lugares, por ejemplo, de energía eléctrica, lugares de servicios públicos. Es decir, hoy en día hay muchos espacios donde la actividad no es de un solo sujeto, sino que son de muchos. Para este tipo de supuestos, a mí me gusta como dar que quede algún dato dando vuelta para si alguien tiene el tema, que vaya a ese punto y lo pueda revisar. Hay distintos fallos de la Corte donde estos temas se analizan, ¿sí? Y donde la posibilidad de que haya más de un contribuyente que pague una misma tasa por un servicio prestado a un sujeto ya habilitado, hay fallos de la Corte y la Corte de la Provincia también en algún caso lo ha validado. Simplemente los menciono, los recuerdo. Municipalidad de Concordia contra Nación AFJP. La persona de Nación que estaba dentro del banco y que tenía un puestito y que querían cobrarle a los dos. Fallo del año 2009. Western Union contra Municipalidad de Merlo del año 2018. Y el más reciente, y otro que es DirecTV contra Municipalidad de Merlo también del año 2018. Entonces, cuando hablamos de sustento, yo creo que hay que preguntarse, ¿existe sustento? Ese sustento habilita que me presten el servicio que va a legitimar el cobro de la tasa, porque sigue siendo una tasa. Y la realidad es que la Corte ha sido clara, aunque sea en prestación de servicio concreto e individualizado, con algunas diferencias en eso, pero digamos, los fallos posteriores siguen con lo mismo. Entonces, eso es algo que me parece que es importante que siempre lo tengamos presente. ¿Es un servicio que me puede prestar? ¿Es un servicio que ya se lo está prestando a alguien porque es un local ya habilitado? ¿Me lo tiene que cobrar de vuelta a mí? Son preguntas que hay que hacerse cuando tenemos un tipo de reclamo. Ahora, asumamos que existe ese sustento, ¿sí? Y ahí aparece la segunda parte de los comentarios y aparece la discusión sobre el 35 del convenio multilateral. Es decir, cuando yo tengo que hablar de quantum de la tasa, es decir, de cuál es el quantum de la tasa que el municipio está habilitado a cobrarme. Y seguramente todos están de acuerdo o recordemos que el convenio multilateral no asigna, no determina o legitima un quantum de tasa. El convenio multilateral distribuye base de acuerdo con las reglas del convenio, ¿sí? Esa es la función y la esencia del convenio multilateral. Ese convenio multilateral, como todos sabemos, tiene un artículo 35 que se relaciona con tributación local, ¿sí? Y ese artículo 35 tiene, digamos, 3 párrafos. Y que son, yo diría que son los límites que el convenio prevé con independencia, los límites que el convenio prevé para la determinación de la cuantía de la tasa. Ahora, yo no me tengo que olvidar cuando discuto tasa que tengo que mirar los 2 primeros elementos que son los que mencionaron Enrique y Cristina antes. Es decir, si yo no tengo los elementos constitutivos de la tasa, con las discusiones que podamos tener sobre el alcance, no tengo que entrar a discutir base. Porque primero tengo que tener una tasa que sea pasible de ser cobrada. Y después voy a discutir la cuantía en esa tasa, ¿sí? 35. Millones de cosas podríamos hablar y seguramente en las preguntas aparecerán, pero quiero centrarme en 2 puntos. Ustedes saben que el 35 tiene 3 capítulos. Recomiendo muy fervientemente leer el artículo del doctor Revilla sobre este tema, que mantiene absoluta actualidad y que devela cosas que son detalles que son importantes en muchas de las discusiones. Primer párrafo,
la base imponible del municipio no puede exceder la base imponible de la provincia a la cual participa. Segundo párrafo, la distribución de esa base imponible tiene que cumplir con las reglas del convenio multilateral si es que no existe un acuerdo provincial que establezca algo diferente, y no existe. Entonces, aplicación de las reglas del convenio para determinar el mini coeficiente municipal. Y tercero, el tan polémico, y sobre el cual no nos vamos a seguir poniendo de acuerdo con lo que dice la Corte en eso, que es, en el caso de que la provincia establezca en sus disposiciones que solamente puede cobrar la tasa quien tiene un establecimiento en el municipio, la posibilidad de acrecentamiento de esa base al 100% de la base provincial. Los 3 párrafos, lo que se llama el acrecentamiento en el último. Quiero hacer una breve referencia y para cumplir con el tiempo, y seguramente en las preguntas vamos a entrar en más detalles. Primer párrafo. Primer párrafo me parece importante recordar, porque es un tema que surge y se está volviendo a ver mucho, el tema de si los municipios pueden gravar ingresos por exportaciones. ¿Por qué? Seguramente todos recuerdan que la ley de coparticipación solo habilita a gravar con impuestos sobre los ingresos brutos las actividades conexas a la exportación. Existe un pacto implícito entre las jurisdicciones de no gravar con impuestos sobre los ingresos brutos exportaciones, ingresos por exportaciones, para no trasladar el impuesto al exterior. Producto de esa situación, salvo la provincia de Misiones, las jurisdicciones con distintos criterios lo declaran exento, lo declaran no alcanzado por el impuesto, fuera de la base, etc. Al mismo tiempo, la comisión arbitral, en una resolución que le es aplicable y vinculante a todas las jurisdicciones, lo que prevé es que los ingresos por exportación para la determinación del coeficiente interprovincial son no computables, es decir, no los puedo tomar para determinar base. ¿Por qué eso es importante? Porque al ser no computables, ese ingreso no va a estar nunca en el coeficiente de la provincia de la cual yo participo, ¿sí? Entonces, los ingresos por exportación no son base provincial. Consecuentemente, si no son base provincial, para los casos en que los municipios intentan cobrar dentro de la tasa de seguridad e higiene ingresos por exportación, es decir, incluir en su base imponible los ingresos por exportación, eso tiene como límite el primer párrafo del artículo 35 del convenio. Y por suerte, sobre este punto, sobre la no gravabilidad por el límite del 35, primer párrafo del convenio, de los ingresos por exportación, tenemos 2 precedentes de la provincia de Buenos Aires que los invito a que los tengan muy presentes para cuando llegue un ajuste de este tipo. El primero es un precedente del año 12, que se llama Ab Estein, ¿sí?, contra Municipalidad de Lanús, si no recuerdo mal. Y el segundo precedente es Monsanto contra Municipalidad de Pergamino. En los 2 casos, la Corte de la provincia limitó la gravabilidad de los ingresos por exportación en tasa de seguridad e higiene, aplicando el límite del 35 primer párrafo. Y citó al mismo tiempo este carácter no computable que es propio, digamos, de lo que establece el convenio de la no gravabilidad de la ley de coparticipación. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque seguramente quienes siguen mucho los temas han visto que en el último tiempo volvieron a aparecer las intenciones de los municipios de gravar exportaciones, volvieron a aparecer las resoluciones de la Comisión Arbitral donde dice, yo no soy competente, no lo puedo analizar, no es mi tema, y todos decimos, ay, vamos a volver con este punto. No, recordemos que la Corte de la Provincia, por suerte, ya lo vio. Y por suerte, ya decretó que no correspondería. Entonces, es un dato a tenerlo todos en cuenta. Y en los minutos que me quedan, son 10, si no veo mal, vamos a las frutillas del postre, que es acrecentamiento. Segundo y tercer párrafo. Yo soy sincera, yo creo fervientemente que la interpretación no puede desnaturalizar lo que son las reglas del convenio y la finalidad del convenio. Y cuando uno habla de estos supuestos, nunca tiene que perder de vista que estamos discutiendo una tasa retributiva de servicio. Y yo tiendo a pensar que la utilización de la capacidad contributiva como elemento es para distribuir el costo de la tasa, pero que el costo de la tasa es el límite al cobro, a la determinación del presupuesto. Entonces, ahí tenemos un punto a considerar.
¿Qué tenemos hoy en día o qué tenemos que recordar para el segundo y el tercer párrafo y los límites? Yo diría que son tres cosas las que hay que ver en este breve plazo. Primero, el fallo eso es un fallo que creo que en algún momento va a necesitar una reedición de un análisis más profundo de ciertos temas, ¿sí? Porque en algunos puntos, seguramente porque la Corte tenía la decisión de hacerlo, por las razones que fueran, y eso no es controvertible, adoptó una decisión que no analiza ciertos temas técnicos, ¿sí? O que no le da la respuesta técnica que justifique la decisión que se adopta, ¿sí? ¿A qué me refiero? Yendo a dos puntos sustanciales. Tercer párrafo. La posibilidad de acrecentar cuando yo no tengo otro establecimiento en la provincia en la cual ejercito actividad. Todos conocemos seguramente que en el precedente original de YPF contra Concepción del Uruguay, la Corte lo que dijo es, siguiendo lo que la Procuración había sostenido, no hay una regla que habilite el acrecentamiento, las pautas del convenio tienen que aplicarse por sobre la literalidad de la norma. Estoy simplificando para hacerlo muy acorde. Sabemos que en eso la Corte lo que dice es, vos me estás citando un precedente, me decís que yo dije algo, yo no estoy tan de acuerdo si lo dije, pero no me dice por qué no dice otra cosa, ¿sí? No hay un detalle, no hay una profundización del argumento que me convenza de por qué no va, ¿sí? Ahora, para mí lo que no termina de convencer profundamente es cómo yo justifico que tomo ingresos que no se corresponden con la actividad que se desarrolla dentro del ámbito territorial del municipio, ¿sí? Es decir, la necesidad de vincular la actividad, el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, con la actividad donde el municipio tiene potestad de ejercer su potestad, tiene capacidad de ejercer su potestad tributaria. Es decir, allí hay una cuestión sobre el vínculo del sustento territorial con la capacidad tributaria que me parece que no se termina de desagregar del todo en ese precedente y al mismo tiempo se contradice con otros muchos precedentes de la Corte. Cristina mencionaba el precedente de la provincia de Tierra del Fuego, clarísimo. Transportes Navarro, es decir, hay muchos precedentes que toman en consideración ese sustento. Entonces, me parece que sobre el punto todavía hay una discusión para hacer y discutir si es posible que un municipio, acrecentando la base, grave actividades, bienes o personas que están fuera de su potestad jurisdiccional. Es decir, sobre ese punto me parece que todavía hay un ámbito, en la Corte lo rechaza, pero me parece que no hay un desarrollo argumental completo con relación a lo que es la historia de su jurisprudencia. ¿Y qué punto sí me pregunto si eso no va a surgir? Yo lo que les mencionaba es, bueno, perdón si fui como muy al detalle, lo que se discute en el 35 es si para los supuestos de régimen general es posible el acrecentamiento cuando yo tengo solamente un establecimiento en el municipio. Ahora, hay otro ámbito donde ya existe una discusión un poco más adelantada. Perdón, antes de entrar a eso, y porque estoy mirando los minutos, la pregunta que nos falta cuando hablamos de 35.3 es, ¿y cómo distribuyo el acrecentamiento? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la ley que lo prevé? O sea, 50 y 50, de acuerdo con el coeficiente que cada municipio tiene. Pongo dos papelitos y le doy a cada uno lo que me parece, según el servicio. ¿Dónde está la legalidad del acrecentamiento? ¿Dónde está el principio legal que habilita que el municipio distribuya y que dé coherencia y uniformidad al sistema? Porque el municipio puede decir 50 y 50, el otro puede decir de acuerdo a la proporción de coeficientes, el otro puede, o sea, no tenemos una regla, para mi interpretación no hay una regla legal que defina cómo se hace ese potencial acrecentamiento en actividades interjurisdiccionales por parte de los municipios. Yo lo que recuerdo es que hay una vieja, y por eso remito a lo que dice Pablo en su artículo, hay un único precedente muy viejo de la comisión arbitral donde analizó regla de acrecentamiento sin ser demasiado claro, que se llama PP Industries Argentine.
pero después no recuerdo que nadie más lo haya tratado. Entonces yo creo que esa es una discusión que todavía hay que dar. Acrecentamos. ¿Cómo? ¿Con qué sustento legal? ¿Con qué sustento práctico? ¿Cómo lo hacemos? Por el momento el 35 no da esa pauta, según entiendo. Y la cuestión, y el punto es, bueno, no puede quedar base remanente. No podríamos, la base remanente entre la jurisdicción tiene que ser grabada. Y ahí me parece que uno tiene que recordar otra discusión que también tiene cierto grado de dato reciente, que es para los regímenes, para la aplicación de supuestos de régimen general, tenemos el 35.3, donde la Corte YPF, después posteriormente eso, resuelve que el acrecentamiento es válido. Tenemos estas dudas o discusiones sobre el punto. Ahora, el otro ámbito donde existe el acrecentamiento es el supuesto de regímenes especiales, no de regímenes generales. Y en el caso de regímenes especiales, yo diría que tenemos una esperanza de luz, digamos, de una aplicación razonable. En regímenes especiales, solo para tenerlo en cuenta, yo creo que comenzó con la Municipalidad de Vicente López, a principios del 2010 creo que fue. La Municipalidad de Vicente López, voy a hacer una parodia que no es real, todos lo queremos mucho a Germán, dijo, bueno, tengo la posibilidad con el régimen general de aumentar recaudación, bueno, ¿por qué me voy a perder los regímenes especiales? Y comenzaron los ajustes para supuestos de regímenes especiales, construcción fundamentalmente, donde la Municipalidad de Vicente López intentaba aplicar en supuestos de régimen especial el 35 inciso 3, es decir, acrecentar al 100% de la base provincial. Eso fue objeto de distintos procesos en la comisión arbitral. La comisión arbitral y la comisión plenaria rechazaron el acrecentamiento en regímenes especiales. Hay multiplicidad de precedentes. Algunos son muy recientes. La comisión lo que dice es, en regímenes especiales el convenio es claro en sus disposiciones reglamentarias que yo tengo que distribuir base conforme las pautas del convenio, general o especial según corresponda. Y por lo tanto, si aplico las reglas del convenio general, del régimen especial, no procede el 35 inciso 3, va el 35 inciso 2. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que la Municipalidad de Vicente López y otras que han tenido un mismo criterio han decidido no acatar las decisiones de la comisión arbitral y eso ha sido objeto de distintos precedentes judiciales o de procesos judiciales que van a derivar seguramente en alguna decisión de la Corte en algún momento. Y donde la Corte tal vez vuelva a pronunciarse sobre el acrecentamiento, me parece que va a tener una plataforma fáctica diferente de la que analizó con régimen general, y en ese supuesto veremos cuál es el pronunciamiento que hay. Solo en el último minuto ya hay un precedente de la Corte, que creo que nos da una buena idea, es el precedente de Petersen-Thiel, ¿sí? Pero lo cierto es que la Corte, en ese caso, lo único que dijo es, hay una arbitrariedad de sentencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires porque no vio el tema, estaba planteado y no lo vio, revoco la sentencia, vuelve a dictar sentencia porque era un recurso de queja. Entonces, sintetizando un tema muy largo y muy complejo de los que tenemos, pero yo diría que sustento territorial, recordemos los presupuestos de las tasas. Cuando discutimos cuantía y discutimos el artículo 35, no olvidemos que estamos discutiendo tasas y no olvidemos que tienen que tener las tasas. Y cuando pensemos en primer párrafo del artículo 35, precedentes de la Corte sobre exportaciones, de la Corte de la Provincia, límite de la base imponible provincial. Segundo y tercer párrafo, acrecentamiento. Para regímenes especiales, tomamos en cuenta lo que dice la Comisión, no procede el acrecentamiento y estamos a la espera de que la Corte lo valide en alguna decisión posterior. Para regímenes generales, acrecentamiento en regímenes generales, yo espero, ansío, una nueva... Entiendo perfectamente la cuestión financiera y la cuestión del gasto, eso no hay duda, pero nosotros no podemos hacer un sistema tributario legítimo sobre la base de cuestiones que sean ilegítimas.
demos de vuelta, barajemos, hagamos lo que tengamos que hacer, pero un país no se construye sobre la base de algo que no está bien. Entonces, la financiación de los municipios, y lo tendrán que fijar de otra manera, pero no haciendo un sistema tributario que sea absolutamente exorbitante y arbitrario y que no tenga reglas de juego claras. Yo creo que lo que hoy nos están faltando son reglas de juego claras. Muchísimas gracias, doctora Curvista. Excelente exposición, muy entretenida. Bueno, primero ahora les voy a dar la palabra por si alguno tiene alguna pregunta para hacerle a los doctores que expusieron. Yo tengo acá una, ahí ya Eduardo te doy la palabra, tengo acá una pregunta para el doctor Condorelli, que cuáles son las dos acciones que reemplazan a la declarativa en Provincia de Buenos Aires, cuando quiero demostrar que el municipio no prestó el servicio. Una es la de reconocimiento de derechos y, y la otra, ¿cuál es? En la provincia de Buenos Aires. Sí. Hoy la acción de reconocimiento de derecho en la provincia es como una especie de acción declarativa en el pueblo federal, ¿no? Esa acción que recibe y recepciona, digamos, todas estas cuestiones que quizás se dudan en qué acción promueve. La otra puede ser la acción de materia a categorizar, que es una acción muy genérica, en donde se le plantea al juez contencioso administrativo que por diversas dudas de orden procesal, lo cierto es que existe un caso que todavía no se puede calificar la vía procesal y genéricamente se la nomina como materia a categorizar, ¿no? Bueno, hay algunos jueces que la toman, eh, incluso se puede promover una acción de reconocimiento o de materia a categorizar y subsidiariamente de reconocimiento. Ocurre que estas acciones demandan el agotamiento de la vía o al menos una justificación, un esfuerzo en demostrar por qué configuraría un ritualismo inútil agotarla, un excesivo rigor formal. Y el otro aspecto es el pago previo, el solva repel, ¿no? Entonces, cosa, digamos, presupuesto que no requiere la acción declarativa. Hoy ya podríamos definir que los jueces contenciosos de la provincia, básicamente, cuando no vienen derivados de un procedimiento determinativo de oficio, en donde ahí es claro que hay que agotar la vía, también hay algunas excepciones, pero lo cierto es que con estas dos vías, por ejemplo, ante una y media intimación de un municipio, se podría promover cualquiera de estas dos acciones, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, en San Isidro, los contenciosos administrativos de San Isidro, ambos te exigen el solva repet, pese a que no viene un procedimiento determinativo de oficio. El contencioso administrativo de Mercedes también, ¿no? Los contenciosos administrativos de La Plata, no. Ahora hubo varios cambios, digamos, hay 4 juzgados en La Plata, 2 jueces asumieron recién funciones, con lo cual no llegan a los 30 fallos dictados. Hay que ver qué opinan sobre este tema. Y así, ¿no? Dependiendo del contencioso administrativo, pero bueno, hay que ver qué tipo de intimación es y escoger. Pero hoy, acción de reconocimiento, de derecho y materia de categorizar serían estas acciones. Muchísimas gracias. Bueno, veo que María Vázquez tenía una pregunta. Si querés activar el micrófono y hacerla. Bueno, muchas gracias. No, excelente las exposiciones. En realidad le escribí al doctor Revilla porque quería hacer un comentario a raíz del caso que comentaste, Gloria, del caso Credicop, y que vi que Hugo Ludueña comentó en el chat que tenía una sentencia desfavorable del TCJ de Córdoba. Bueno, también comentar que ese caso actualmente está con una queja en trámite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo creo que en estos temas de las tasas que se desbordan y se desmadran, que es lo que se trata de cuestionar aquí, el mayor desafío que se tiene a nivel provincial es encontrar el camino para tener una discusión y una tutela judicial eficaz, ¿no? Y ese caso Credicop es interesante, pero ahí la entidad financiera
fue contra el régimen de retención, o sea, fue contra un acto administrativo e hizo todo el caminito ante la Cámara Contenciosa, el Superior Tribunal, y hoy está en corte. En Córdoba hay otros precedentes por ahí en línea con lo que dice Enrique, en los cuales se intentó una especie de acción declarativa de certeza, como en el fuero federal, pero que está prevista en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, ¿sí? Y hay algunos precedentes aquí en Córdoba que se iniciaron hace ya casi 20 años con Siderca, contra la Municipalidad de San Francisco, después hubieron litis consorcios, y la dificultad fue encontrar el camino para discutir, porque hoy tenés un solve indirecto en muchas provincias, que es la mayor dificultad que se tiene, pero es abrir vías procesales que no son sencillas de abrir. Frente a fiscos locales que tenés como en Córdoba, que hoy te sigue hablando de sustento territorial, cuando hablan de ingresos y gastos, no de local, ¿no? Vos te sentás a hablar con un fiscalizador y te dicen, no, bueno, porque hay ingresos y gastos, entonces hay sustento. Y por último, decir que creo que me parece muy interesante escucharlo al doctor Bulit Goñi en el Amicus de eso, en donde él dio una muy buena explicación del artículo 35 del convenio multilateral, ¿no? Y dio como una explicación del sentido que tenía que tener el que había participado en esa redacción. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora le cedo la palabra a Eduardo Espinosa, que tiene la mano ahí levantada para la pregunta. Buenas tardes. No, mi pregunta es la siguiente. Yo tuve la oportunidad de hacer algunos trabajos de relevamiento en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires a través de lo que es la rendición de cuentas de los municipios. Y lo que yo estuve viendo en particular, porque la estructura de gastos es una estructura de gastos de tipo programática, o sea, uno puede ver los distintos programas que integran el gasto de cada municipio y más o menos se puede llegar a detectar la prestación de servicio que está vinculada a determinada tasa. Si bien hay problemas de imputación y todo eso. Y yo lo que estoy viendo, y es impresionante, que en el caso de la tasa de seguridad y higiene, los programas vinculados a inspección, bromatología, son casi muy pequeños, muy pequeños en la gran mayoría de los municipios, sobre todo los del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Hay algunos municipios que tributan por metro cuadrado, no por base imponible. Recuerdo Lobería, por ejemplo. En eso, lo que gastan en el programa de inspección y de bromatología guarda una cierta equivalencia con lo que recaudan. El resto es exorbitante. El 97-98% de la recaudación es superávit de la tasa. Estoy hablando de, por ejemplo, Bahía Blanca, estoy hablando de Vicente López, San Isidro, Tigre, Morón. Ahora, hay un municipio de ellos que me parece que en la tasa de servicios generales no ocurre eso. Hay una razonable equivalencia. En la recaudación de residuos se gasta mucho y algunos municipios no gastan, no recaudan lo que están, incluso hay algunos deficitarios en ese aspecto. Pero hay un municipio en particular que parece estar advertido de esto, que es Vicente López. Y bueno, es raro, porque Vicente López tiene una calidad distinta. Y Vicente López incorporó, y acá viene la pregunta, incorporó en la tasa de servicios generales un párrafo que a mí me llamó mucho la atención, que dice que el déficit de esta tasa será subvención, será financiado con el eventual superávit de la TIC, de la tasa por inspección de seguridad y higiene. Me pareció muy creativo, no me sorprende porque Vicente López, pero me parece una barbaridad también, una locura. O sea, ellos se están dando cuenta que están consiguiendo un superávit extraordinario en la TIC, saben que están más o menos empatados o pierden y se mandan con esa justificación. Yo quería saber qué piensan de esta cuestión, que a mí por lo menos me llama la atención. Si quiere, hago un comentario a lo que pregunta Eduardo. Y después algo de lo que dijo María también me gustaría hacer un comentario. Yo me parece que hay distintas cuestiones.
sin entrar en detalle de lo que sucede con Vicente López, pero la tasa de servicios generales, tasa por servicios generales, ¿sí? Tendríamos que discutir si es verdaderamente una tasa, de vuelta por el presupuesto de un servicio concreto e individualizado. ¿Cuáles son los tipos de servicios que califican para entrar en una tasa y cuáles son los tipos de servicios que no califican para una tasa? Y en ese punto sobre si califica o no califica para hacer una tasa, el servicio cuando es general, me parece que en Provincia de Buenos Aires hay un dato que es prometedor, importante, bueno, diría yo, y Enrique no sé si coincidirá, que es el precedente de la Rondo contra Municipalidad de Bahía Blanca, ¿sí? Que sustancialmente era una tasa con una descripción de hecho imponible que entraba todo lo que la municipalidad podía llegar a hacer, servicios generales, especiales, genéricos, y donde la Corte de la provincia, entiendo, puso algún tipo de límite vinculado con el tipo de servicio. Entonces, lo primero que diría es esa tasa de servicios generales que intenta cobrar la municipalidad de Vicente López. ¿El servicio que remunera es un servicio remunerable con tasa? ¿Es un servicio efectivamente prestado o es un servicio genérico? Y segundo, la cuestión de la tributación. Una tasa no puede preverse que su superávit o su déficit esté definido por otra tasa. O sea, no estamos hablando de una conmutación de costos y de gastos. Así que son conscientes. A ver, yo creo, sin ser, creo que se busca un argumento adicional para poder justificarlo cuando se sabe que no se va a tener la posibilidad de discutir que el costo y el costo del servicio no excede lo que estoy recaudando, absolutamente lo que estoy gastando en ese servicio. Es decir, ya per se por lo que surge en el presupuesto, ¿sí? Eh, Hay algunos municipios que son un poco más creativos, hacen otras cosas con los presupuestos. Eh, pero tal vez lo que se está poniendo es un elemento más para discutir, algo que permita una discusión que lleve a la larga esa discusión mientras yo voy percibiendo la tasa o donde obligo al contribuyente a que si quiere discutir tenga el costo de tener que remunerarla, es decir, elementos adicionales que no me parece que esté mal, pero que si uno piensa en la esencia de lo que está discutiendo, yo creo que no hay manera de que uno lo pueda justificar que el déficit en una se subvencione con el exceso en la otra. Son tasas independientes, cada una tiene que cumplir su propio presupuesto. Pero bueno, es una opinión personal. Eh, y solamente por lo que decía María, que no quería dejar de mencionarlo, que es María, Córdoba, Posadas, Tucumán, Paraná. ¿Cuál es el problema de esos regímenes en esencia y siendo muy honesto? Sí, me recaudan, pero me recaudan una porción pequeña de lo que yo, si salgo a discutir, tendría que... A ver, quiero poner estos términos. La tasa dice, vos me tenés que pagar, tenga o no tenga establecimiento. O sea, el municipio tendría la posibilidad, legítima o legítimamente, de reclamarme la tasa por el 100% de la base, supongamos, de la provincia. Entonces, ¿yo qué tengo? Una municipalidad que me está haciendo una retención pequeña, que no es el 100% de la base que tendría que pagar. Entonces, yo inicio una discusión, más allá de las dificultades procesales. El municipio me va a cobrar la diferencia entre lo que me están reteniendo y lo que no le estoy grabando. Entonces, es un juego donde todo el mundo, de alguna manera, gana, ¿sí? Entonces, por eso es que entiendo que estos regímenes de recaudación subsisten en el tiempo, porque las discusiones no se llevan a la larga, porque tal vez son demasiado costosas de hacerlas. Nada, simplemente lo quería mencionar porque los regímenes por algo están. Perdón. Bueno, muchas gracias. El doctor Urresti se tuvo que retirar porque tenía que ir a dar clases, que es otro de los coordinadores de las exposiciones. Le voy a ceder la palabra al doctor Pablo Revilla para que cierre esta jornada. Bueno, muchas gracias, Sabrina. Esta es la última reunión del año, así que ya nos veremos el año que viene. Me encantó la reunión, los expositores, un lujo, y también los participantes. Cuando hablábamos con Gloria, con Enrique, me preguntaban un poco la gente que viene y les digo, mira, es toda gente de primera, porque es gente que hace años que está en el tema, que conoce un montón, que lo sufre, que lo padece, y bueno, creo que con esto se demostró con el nivel del debate y podríamos seguir muchísimo. Y lo último, ¿por qué pusimos este nombre Quo Vadis? Porque
Cuenta la tradición cristiana que cuando el emperador Nerón empieza a perseguir a los cristianos, año 40 después de Cristo, Pedro, el apóstol Pedro, atemorizado, huye de Roma. Y en el camino se le aparece Jesús. Y entonces Pedro le dice, ¿quo vadis, Señor? Yo no me acuerdo cómo era, o Domine, ¿qué hace, Señor? Y entonces Jesús le contesta, estoy cargando la cruz porque voy a ser nuevamente crucificado en Roma. Entonces Pedro se avergüenza de huir de Roma, vuelve a Roma, donde finalmente es crucificado. Quo vadis, ¿a dónde vamos con la tasa de seguridad e higiene? Yo creo que tiene que apuntar a que nadie salga crucificado de esto, ni el contribuyente ni el municipio. Y nosotros, como académicos que estamos en este ámbito, tendríamos que tratar, en el marco de la reforma tributaria que se espera el año que viene, de buscar una solución para que el municipio tenga financiamiento genuino y la tasa vuelva a su cauce. Y podamos decir, quo vadis, tasa de seguridad e higiene, vas a ser una retribución por un servicio concreto, individualizado sobre un bien o acto no menos concreto e individualizado. Gente, mil gracias. Nos vemos en el 2026 y veremos qué nos depara el 2026. Gracias a todos. Muchas gracias, Gracias. Hasta luego. Pronto. Adiós.